Dios le bendiga mucho más en esta tarde. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo, le estamos dando la bienvenida a este tiempo de devocional, una cita con Jesús. Damos gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es una oportunidad que Dios nos concede, otra oportunidad para estar en su presencia. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores José Contreras, Iris Benítez, evangelista José Daniel, que se conectan con nosotros. Y usted que está allí conectado, Dios le siga bendiciendo mucho más. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Usted que va a ver también esta transmisión en otro tiempo, Dios le siga bendiciendo por medio de esta palabra. Quiero invitarle, vamos a estar orando y de esta manera iniciamos este tiempo en las manos del Señor. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Dios, gracias por tu fidelidad, gracias Dios mío por esta oportunidad que usted nos da de estar en su presencia, de escuchar su palabra, Dios. Gracias Dios mío por cada vida, cada persona que está allí conectada. Señor, te damos gracias porque podemos hablar que tú has sido fiel. Señor, podemos decir, Padre, con nuestras vidas el cuidado que tú has tenido de nosotros y nuestras familias. Dios mío, hoy nos disponemos a escuchar tu palabra y te queremos pedir que sea usted dirigiendo este tiempo, que sea usted Espíritu Santo moviéndose de una manera especial en cada vida, creyendo tu palabra que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Dios, si nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para estar un tiempo en tu presencia hablando de tu palabra, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual usted la envía. Gracias Dios, porque tú, Señor, tienes planes de bien, planes de paz, Señor, de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios mío, orando en esta hora, Espíritu Santo, para que sea usted quien nos guíe a toda verdad y que nos haga entender, atesorar esta palabra. En el nombre de Jesús, ponerla por obra. Gracias porque creemos que donde está la presencia tuya, Espíritu Santo, hay libertad, y hoy creemos que hay libertad en cada vida. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en este día y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Vamos a estar mirando el versículo 11 en adelante. Allí nos vamos a estar ubicando en este día. Lucas capítulo 15, verso 11, y leo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Encontramos la parábola del hijo pródigo. Jesús habla a las personas que le acompañaban, y miramos que en diferentes evangelios, los pasajes que nos hablan los evangelios, encontramos que los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama
acostumbraban o venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, y muchos de los fariseos, los maestros de la ley, se quejaban porque Jesús se juntaba con pecadores y aún reprochaba que él, nuestro Señor Jesús, comía con ellos. Entonces Jesús, para responder a las acusaciones de estos hombres, relata 3 parábolas. Encontramos en Lucas capítulo 15 que nos habla de la parábola de la oveja perdida. Estamos leyendo, también encontramos la parábola de la moneda perdida, y encontramos también la parábola del hijo pródigo. Entonces miramos que la escritura nos está hablando del hijo menor. La palabra dice que el versículo 12 que este hijo menor tomó una decisión. Y la decisión del hijo menor fue, y aunque era poco usual que los hijos menores acostumbraran a pedir la herencia cuando aún sus padres estaban vivos, este hijo menor le dice al padre, le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces, aunque era poco común, y más en la cultura judía, vemos que este muchacho, este hijo menor, tenía la intención de independizarse. Entonces, cuando le dice a su padre: Padre, dame la mitad de los bienes que me corresponde, no, lo que quería decir, o lo que esto implicaba, era que este joven, este hijo menor, ya no quería vivir cerca a su padre, ya no quería saber más de su padre, ya lo que le estaba diciendo o dando a entender a este padre de familia era que no lo necesitaba, que quería vivir bajo sus propias reglas. Entonces miramos que la palabra de Dios también nos muestra que en el versículo 13, este hijo pródigo se fue de su casa y se alejó de su padre lo más que pudo. Dice la escritura que no muchos días después lo juntó todo. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, está diciendo la palabra, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Encontramos que este hombre se va lejos de su casa, lejos de la casa del padre, de su familia. Él quería hacer su vida lo más lejos posible. Él se fue a vivir, dice la palabra, a una provincia apartada, donde nadie lo conocía en ese lugar, y se alejó lo más que pudo. Este joven, este hijo menor, se fue a vivir lejos de su padre. Y dice también la parte B del versículo 13 que este muchacho, este joven, vivió perdidamente, llevó una vida desordenada, una vida desenfrenada, en total derroche, llevó una vida de exceso, y dice también la escritura, gastó todo lo que había heredado. Miren que encontramos en el versículo 12 que este hombre le dice a su padre que le diera la mitad de los bienes que le correspondía, pero lamentablemente encontramos en el versículo 13 que este hombre vivió perdidamente y desperdició, despilfarró toda la herencia que su padre le entregó. El dinero no le alcanzó para mantener su estilo de vida por mucho tiempo. Y dice la escritura, y cuando todo, verso 14, lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y la palabra dice, y comenzó a faltarle. Mire qué importante, dice la palabra, está resaltando que a este hombre, después que vive una vida de exceso, de derroche, haciendo todo lo que le venía a su corazón y a su mente, vivió perdidamente, alejado lo más posible de su padre, de su familia, en un lugar donde él hizo lo que se le vino a su corazón. Pero dice la palabra que el dinero que había heredado se fue malgastado, y dice la palabra que cuando llega un periodo de hambre en aquella región, en ese país, comenzó a este hombre, al hijo menor, comenzó a faltarle. Entonces, y cuando este hombre le empieza a faltar, dice la palabra en el versículo 15 y 16, que este hombre se encontró en un momento sin dinero,
sin ningún tipo de recursos, sin nadie que le pudiera extender la mano, dónde hospedarse ni qué alimentarse. Este hombre, la palabra nos habla que se encontraba sin techo, sin comida. Cuando comenzó a faltarle, empezó a pasar hambre, y dice la palabra que este hombre se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar en busca de apoyo, pidiendo auxilio, pidiendo misericordia. Quedó a vivir en casa de una persona a expensas de lo que esta persona le pudiera dar. Y vemos que este hombre, este ciudadano, dice la palabra, que lo envía a apacentar los cerdos. Y llegó este hombre a tal punto que los cerdos estaban en mejor condición que él, porque la palabra dice que este hombre aún deseaba llenarse su vientre, aún deseaba llenarse su estómago con lo que comían, con las algarrobas que comían los cerdos. Y miramos que quién cuidó de él en esta provincia apartada. Qué tremendo lo que estaba pasándole a esta persona después que despilfarró, malgastó toda su herencia, vivió una vida de excesos y de derroche. Sabe, dice la palabra que vino hambre en esa región, comienza a faltarle. Entonces podemos mirar, así como lo habla rey Salomón en Proverbios capítulo 19 verso 4, que las riquezas ciertamente atraen a muchos amigos, pero la pobreza, ¿sabe qué pasa? Dice el proverbio, la pobreza los aleja a todos. Son muchos los que buscan los favores de los gobernantes, pero todos son amigos del que da regalos. Los parientes del pobre, dice el proverbio 19:7, que los parientes del pobre lo desprecian. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre le ruegue, los amigos ya no están. Cuando a este hombre comenzó a faltarle, ya no estaban sus amigos. Ya no estaban esas personas que le acompañaban en esas celebraciones tremendas. Entonces miramos que a este hombre comenzó a faltarle, y por causa de todo lo que vivió, la forma como vivió, comenzó a pasar hambre y necesidad. Está diciendo la escritura. Entonces por causa, vemos que en el versículo 16, que hubo un momento en que este hombre toca fondo, llegar a desear llenar su vientre, su estómago con las algarrobas, con el alimento de los cerdos, y no poderlo hacer, porque la palabra en ningún momento menciona que él se pudo saciar con estas algarrobas. Simplemente era su deseo más profundo poder satisfacer esta hambre. Pero dice la palabra en el versículo 17, que volviendo en sí empieza a declarar: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco. Entonces, por causa de la rebeldía, por causa de la inmadurez, este joven toca fondo, llegó a lo más bajo. Ya este hombre había tocado fondo, y al verse allí arruinado, a mirar y tomar la decisión de aceptar ese trabajo de cuidar cerdos. Mire lo tremendo y lo que primero podemos mirar por medio de esta parábola que nos está enseñando Jesús en esta tarde. Sabe, a causa de la desobediencia y el pecado tienen un precio que pagar. Entonces este hijo pródigo, ¿verdad?, nos muestra que no necesariamente usted y yo debemos llegar a estos extremos para reconocer nuestra falta. Este hombre llegó a lo más bajo, este hombre tocó fondo y volvió en sí. Entonces muchas veces no es necesario que usted y yo lleguemos a estos extremos para reconocer nuestra falta, para reconocer los pecados ante Dios. Era una gran humillación
comer lo que los cerdos dejaban. Era una deshonra para un hombre judío rebajarse hasta este punto. Llegó a lo más bajo antes de recobrar el sentido. Y muchas veces nosotros hemos tocado en algún momento fondo y hemos vuelto en sí. Este hombre recapacitó de lo que había hecho. Este hombre entró en razón y por fin comprendió lo necio que había sido. Este joven recapacitó, este joven volvió en sí en ese momento, y lo primero que piensa el hijo es cómo vivía cuando estaba bajo el cuidado de su padre, y vio que en esa ciudad donde se fue a vivir, lo más apartado de su padre, vio que nadie cuidaba de él. En esa provincia apartada nadie cuidaba de este joven, y dice en el versículo 18, él recapacita y vuelve en sí, y declara el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y miramos que nosotros este hombre reconoció que hizo mal y tomó la decisión de volverse. Él no solo recapacitó de lo tremendo al lugar donde había llegado, en la condición en la cual se encontraba. Este hombre reconoce que a causa de su necedad, de su desobediencia, él estaba allí en esa condición, pero la palabra habla que este hombre, después que recapacita, toma la decisión de levantarse de ese lugar e ir ante su padre, reconocer que hizo mal. Y usted y yo podemos reconocer delante de Dios cuánto fallamos, y también debemos estar dispuestos a pedir el perdón de Dios. Entonces miramos que aún Job declara que si usted y yo nos volvemos en amistad con Dios, vamos a tener paz. Entonces miramos que en la casa del Padre, recordó, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan, hay bendición, hay todo tipo de cuidado, hay todo tipo de provisión. Este hombre entendió: en la casa de mi Padre yo tenía todo. Entonces miramos que hay un reconocimiento, y en esta hora usted y yo podemos entender que en la presencia, bajo el cuidado de Dios, tenemos todo. Por eso el salmista David llegó a expresar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe? Porque el Padre está dispuesto a cuidar de nosotros, y nosotros muchas veces rehusamos, nosotros muchas veces queremos alejarnos, así como lo hizo este hombre. Se fue lo más apartado del Padre, pero recapacitó después que tocó fondo, después que miró que nada le había quedado, estaba solo, desamparado en ese lugar. Él reconoció su falta y se levantó. Es tiempo de levantarse. Usted que ha dicho: yo le he fallado a Dios, yo no he hecho lo correcto. Es tarde en la cual usted y yo nos podemos levantar. Entonces miramos que había abundancia, provisión en la casa del Padre, y así también encontramos en las parábolas anteriores que habla de la parábola del pastor, en la cual va a buscar a la oveja que se la había perdido. Dice la palabra que dejó las 99, y esta mujer dieron todo para encontrar a la oveja, y también vemos que la mujer dio todo por encontrar esa moneda que ella había perdido. Tanto la oveja como la moneda no podían volver por sí sola, pero miramos que tanto el pastor como esta mujer trataron de encontrar el dracma que se había perdido, la oveja también, porque por sus propios medios ellos no podían volver. Buscaron con toda diligencia, ciertamente el pastor, hasta encontrar a la oveja que se le había extraviado, y esta mujer hasta encontrar la moneda que se le había perdido. Entonces fueron diligentes, pero encontramos una gran diferencia en la parábola del hijo pródigo. Era una persona, así como usted y yo, con voluntad propia. Dios nos ha
dado una voluntad propia, Dios nos ha dado una responsabilidad, ¿sabe? Dios nos ha dado libre albedrío y nosotros con nuestra propia voluntad, Dios nos busca, sí, y nos da oportunidades, sí, es cierto, pero no nos obliga en ningún momento. Es tiempo de recapacitar y es tiempo de volvernos a Dios. Dios está con los brazos abiertos, pero así como el hijo pródigo en cierto momento le dijo al padre, dame la mitad de los bienes que me corresponde y se fue, era también decisión del hijo volver, aunque el padre le esperaba, el padre miraba continuamente el regreso del hijo, ¿sabe? Fue el hijo el que tenía que tomar la decisión, porque así nosotros, todos los seres humanos, tenemos una voluntad. Nosotros podemos decidir sobre nuestra propia vida y es decisión suya y mía en este día tomar la decisión de volvernos en amistad con el Señor. Es hora y el momento en el cual usted y yo podemos reconocer nuestra condición, nuestros pecados y acercarnos a la presencia de Dios, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces miramos, el hijo tocó fondo, el hijo recapacitó, reconoció lo necio que había sido y cómo había actuado. Y sabe, del otro lado tenemos el padre. El padre estaba seguro que su hijo iba a volver. La palabra no habla de cuántos días pasaron o si pasaron semanas, meses o años, pero no es tarde para volver a Dios, así como no fue tarde para este hijo pródigo para volver al Señor, para volver a su padre. Dice en el versículo 20, nos habla la palabra con respecto al padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice la palabra, a regocijarse. Entonces podemos mirar, lo esperaba, ciertamente el padre estaba esperando a su hijo, y cuánta alegría, así como el pastor encontramos en la parábola de la oveja perdida y la mujer que encontró la moneda, se alegraron en gran manera. Vemos que el padre esperaba a su hijo y mostró un gozo, una alegría tremenda cuando halló a su hijo que se había perdido. Ve de regreso a su hijo, y dice la palabra que cuando aún estaba lejos fue movido a misericordia. Padre reconoció a su hijo de lejos, aunque estaba de mal color, aunque estaba demacrado, aunque sus ropas eran sucias, ¿sabe? Pudo mirar desde lejos y lo reconoció. Cuán grande era el amor del Padre. Estuvo dispuesto a perdonar a su hijo. Hoy también Dios nos recuerda que su amor es incondicional, su amor es incomparable. Y cuántas veces usted y yo no hemos venido de vuelta al Padre y el Padre ha estado dispuesto a perdonarnos. Dios está esperando, ansioso a verle a usted que está allí conectado para correr hacia usted y perdonarle. Es tiempo en el cual, y así como dio la orden este padre de familia, dice la palabra que mandó a sus siervos, a sus criados, que le cambiaran el vestido, le colocaran anillo, y dice la palabra, le colocan un anillo. Dios está dispuesto a cambiar nuestros vestidos. Jesús vino a buscar, dice la palabra, y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para ofrecer salvación a los pecadores. Y en este día es un día en el cual podemos volvernos en amistad con el Padre. Si hemos pecado, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos a Dios, y Dios estará dispuesto. Porque ciertamente Jesús vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Jesús ofrece salvación,
perdón de pecados, aquel que se arrepiente, y es tiempo de volvernos en amistad a Él, porque sabe cuánto valor tiene un alma, una persona para Dios. Todos, sin excepción, somos valiosos delante de Dios, somos de gran estima. Él pagó un alto precio en rescate por su vida y por mi vida y por la vida de toda nuestra familia. Él no escatimó, dice en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios mismo, el Padre, no escatimó a su Hijo, con su amor sigue buscando también que usted y yo, como pecadores, nos volvamos a Él. Él se alegra, Él siente gozo, alegría, cuando así como el Padre hizo fiesta porque su Hijo muerto estaba y vuelve nuevamente a la vida, se había perdido, es hallado. Así hay gozo, regocijo cuando hay un pecador que se arrepiente. Entonces miramos que el Padre hace fiesta y hay regocijo. El Padre celebra, el Padre se llena de gozo y de alegría. Y miramos que dice la Escritura, versículo 28, encontramos también que el hijo mayor, y miramos que él le dijo al escuchar la celebración, el baile, la música, la danza en casa, y le pregunta a sus criados, y ellos le responden que su hermano había venido y su padre había mandado hacer fiesta, matar el becerro gordo, dice en el versículo 28. Entonces el hijo mayor, dice la palabra, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miramos que el hijo mayor no quiso entrar, se quejaba ciertamente, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Se quejaba ante el padre. La queja del hijo mayor era porque había mucho reproche en contra de su hermano menor. Para el hijo mayor no era justo que el padre recibiera a su hermano con fiesta, con grande celebración. Miramos que él pensaba que él había sido obediente en todo momento y nunca había tenido una fiesta así como le estaba haciendo el padre. Este hombre, este hijo mayor, se justificó y juzgó a la vez. Pero sabe, ni usted ni yo hemos sido puestos, estamos puestos como jueces para juzgar y señalar a otros. Ese juicio solamente le corresponde al Hijo, a Jesucristo. Entonces no comprendía, el hijo mayor no podía entender el amor, la bondad, la misericordia del Padre. Pero sabe, aunque usted y yo no podamos comprender, Dios es Dios de infinito amor y misericordia, y está dispuesto a perdonar, restaurar a aquel que se ha apartado. Es tiempo en el cual nos podemos volver en amistad con Él, y usted y yo hoy podemos acceder a ese amor, a la gracia del Padre. Es tiempo cuando aún podemos reconocer que Dios nos restaura, pero esa restauración es posible cuando hay un verdadero arrepentimiento. Como el hijo mayor, muchos tienen dificultad para aceptar a las personas arrepentidas, la ven con desconfianza. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, nosotros, cuando un pecador se arrepiente y vuelve a casa, debemos ayudarlo, porque sabe lo que declara el Padre en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué tremendo! El hermano estaba muerto y Dios, dice la palabra, que había vuelto a la vida, estaba perdido y ahora había sido encontrado. Siempre hay un lugar en el corazón de Dios.
Siempre hay un lugar en el corazón del Padre para los que deciden o decidimos volver a Él. Siempre habrá un lugar en la casa del Padre para aquellos que deciden regresar y recibir el perdón. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por usted que ha estado allí conectado. Qué grande es el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos. Cuando nos volvemos a Él y nos arrepentimos, Dios quiere que experimentemos de su gracia, de su perdón. Quiero invitarle, usted puede hacer esta oración conmigo, dando gracias a Dios por esta palabra. Es tiempo en el cual usted y yo podemos hacer ajustes en nuestra vida, arreglar nuestra vida delante de Dios, porque la venida de Cristo se acerca y usted y yo debemos estar a cuentas con el Padre. Y es un día en el cual... Y es una gran oportunidad en la cual Dios nos recuerda que Él está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos. Vamos a estar orando. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias Dios por tu infinito amor, por tu bondad. Gracias Dios por tu palabra. Dios mío, gracias porque tú nos recuerdas cuánto nos amas. Cuánto estás interesado en nuestra vida, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios mío, y hoy te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, borra nuestras culpas, nuestras rebeliones, Señor. En el nombre de Jesús reconocemos que hemos pecado contra ti, oh Dios, y por eso hoy nos acercamos por medio de Jesucristo y te pedimos, Señor, que borre nuestras maldades, nuestras culpas y rebeliones, Dios. Gracias, Señor, porque creemos que por medio de Jesús hemos pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, porque usted tiene planes, Señor, de bien para nosotros y nuestra familia. Gracias, Dios mío, porque hay un plan de salvación que usted ha diseñado por amor de su nombre y por el amor eterno que nos ha manifestado. Gracias te damos, Dios. Hoy, Señor, oramos por aquellas personas que están enfermas, pasando por algún tipo de dificultad. Oramos por los hogares para que usted restaure, Señor. Oramos para que usted se manifieste, Padre, para que usted cumpla su propósito en las familias, Dios. Oramos, Señor, para que usted restaure los corazones en el nombre de Jesús. Padre, sea usted obrando conforme a la necesidad de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que usted obre, Señor, y abra puertas de bendición a favor de aquellos que lo necesitan. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Bendiciones.